Vamos entonces a continuar con nuestro módulo de costos y finanzas en la cadena de suministros. Hoy abordaremos dentro de nuestra segunda unidad el tema de los costos. Para hablar entonces de costos, presentaremos inicialmente una definición o un concepto de lo que es el costo. Podemos decir entonces que el costo, bien sea de un bien como producto ya listo, terminado, o de un servicio o de cualquier actividad que se desarrolle en una organización, bien sea de productora o prestadora de servicios, termina siendo la sumatoria del valor de los recursos o pagos que se han incurrido, bien sea para adquirirlo, si estamos hablando de una compañía comercializadora que solamente hace ejercicio de compra y venta de bienes, para elaborarlo, si estamos hablando de una compañía manufacturera en la cual se adquieren unos materiales y se transforman en un producto nuevo, o para prestar el servicio si estamos hablando pues de una institución prestadora de servicios. Es más, el concepto también va hasta las actividades que en algunos otros modelos de costo, como son el modelo de costeo por actividades, conocido también como modelo ABC. Entonces, podemos decir que el costo de un bien, servicio o actividad es el valor de los recursos o pagos incurridos para la adquisición o elaboración del bien, la prestación del servicio o el desarrollo de la actividad. Entendiendo que esa palabra recursos o ese concepto recursos es lo que agrupa algo que usualmente denominamos los elementos del costo. Y eso nos lleva entonces a que en cualquier bien o servicio es necesario reconocer tres aspectos fundamentales. Uno, los materiales. Dos, la participación de las personas dentro de ese proceso, o sea, el reconocimiento de lo que llamamos la mano de obra. Y tres, lo que es la infraestructura necesaria para poder desarrollar la actividad o elaborar el bien, y eso es lo que conocemos como costos indirectos. En este módulo entonces vamos a estar trabajando sobre esos tres elementos. Hay que considerar en primer lugar que los costos o el manejo de los costos o el asumir un sistema de costeo dentro de cualquier organización tiene fundamentalmente dos propósitos. El primero de ellos es determinar el valor de la producción que se fabrica y se vende, o los servicios que se prestan, o las actividades que se desarrollan, pues dependiendo de a qué se dedique cada una de las empresas. Ese sería nuestro primer objetivo, saber entonces cuánto cuesta lo que hacemos. Y un segundo objetivo es establecer los inventarios, o sea, saber qué tanto me queda y cuánto me cuestan esas unidades que me quedan en las diferentes etapas del desarrollo empresarial. Y entonces hablamos de poder establecer los valores de los inventarios, tanto de las materias primas o materiales que se requieren, bien sea para elaborar un producto o para prestar un servicio, como también el de los productos o servicios que quedan en proceso, es decir, que al cierre del periodo contable, al cierre del año o la unidad de medida en tiempo que la institución esté escogiendo para presentar sus informes financieros, esté todavía sin concluir su proceso de elaboración. Y por lo tanto también establecer el valor de los inventarios de productos terminados, o sea, aquellos bienes que aún habiendo sido concluidos durante el periodo, todavía no se comercializan, o sea, siguen estando dentro de la bodega en permanencia de la empresa sin haber sido facturados o despachados a los clientes. Entonces, esos son los objetivos fundamentalmente de un sistema de costeo. Determinarnos cuánto nos cuesta lo que hacemos y cuánto nos cuesta lo que nos va a quedar en los inventarios o guardado en nuestras bodegas. Ahora bien, ¿para qué se utiliza entonces el conocimiento de los costos dentro de una organización? ¿Qué gana un empresario? ¿Qué gana el equipo financiero de una organización cuando conoce o maneja los sistemas y los modelos de costeo dentro de la empresa? Primero, es fundamental indicar que la más elemental consideración de la utilización del conocimiento del costo es poder definir el precio de venta.
Si yo no sé en cuánto estoy comprando un bien, y hablo de una comercializadora, entonces, ¿cómo sé en cuánto lo voy a vender? O si en una empresa manufacturera yo no sé cuánto me cuesta todos esos elementos de los que acabamos de hablar, los materiales, el personal, los recursos técnicos y tecnológicos de infraestructura, si yo no sé cuánto invierto en hacer un bien, en elaborar ese bien o en prestar un servicio, ¿cómo sé cuánto cobrar por él? Entonces, esa es nuestra primera herramienta o nuestra primera utilidad del conocimiento del costo. Poder, basados en el costo, establecer nuestros precios de venta. Si yo no conozco mis costos, estoy a la merced de un mercado. Podría entonces, claro, decir, voy a establecer mi precio de venta y digo, ¿cómo establezco mi precio de venta? Pues puede ser muy sencillo. Abro la ventana, miro el aviso que tiene el vecino allá al frente, el que hace lo mismo que hago yo, y probablemente el letrero del vecino dice, precio de venta 45.000 pesos la unidad. Cierro mi ventana, me voy allá dentro de mi empresa y hago un letrerote más grandote que diga, precio de venta 44.900 pesos la unidad. Esa es una manera de establecer precios de venta. Pero ¿realmente estoy recuperando lo que invertí en ese producto? ¿Y qué tal si hacerlo me cuesta 49.950? Por vender 100 pesos por debajo de mi competidor, para ganarme la clientela, lo que estoy haciendo es perdiendo 50 pesos cada que venda una unidad, simplemente porque no conocía mis costos. Entonces es fundamental poder conocer mis costos, saber cuánto me cuesta lo que yo hago, para de acuerdo a eso decir entonces en cuánto lo voy a vender o cuánto le voy a pedir a mi cliente para facturar. Una segunda utilización que podemos hacer o que hacemos de hecho en las organizaciones cuando conocemos los costos es controlar los recursos. Esos recursos de los que acabamos de hablar ahora, los materiales, la mano de obra, los costos indirectos. Porque cuando yo establezco el conocimiento del costo, sé, por ejemplo, al elaborar un producto, cuántas unidades de cada uno de mis materiales o mis materias primas voy a utilizar, incluyendo los desperdicios, incluyendo la cantidad que se me puede dañar en un proceso de producción y que estaría ya estimada dentro de ello. Entonces, en ese evento, yo puedo entregar la cantidad de materiales a mi planta de producción necesaria, comprar lo que requiero sin tener que correr el riesgo de quedar lleno de materiales en mi bodega, que a veces puede ser muy usual. Si yo no sé claramente, ejemplo, que para cada unidad de mi producción necesito 5 unidades de un material determinado, ¿cómo hago para saber cuántas unidades voy a comprar? Entonces yo podría decir, o a merced de quien me vaya a hacer el trabajo me diga, no, pues cómpreme unas 200 unidades de ese material para hacer la producción que necesitamos. Y resulta que esas 200 unidades pueden ser en exceso y generarme un inventario de materiales que me va a quedar ocupando espacio en mi bodega, que me va a generar un pago al proveedor y seguramente no va a tener el dinero, entonces me va a crear un lucro cesante dentro de mis bodegas. O por el contrario, pudiese ser que las 200 unidades del material sean insuficientes para la producción que voy a realizar y en ese caso entonces estaría corriendo el riesgo contrario, que es ver paralizado mi proceso de producción por falta de los materiales. Por lo tanto, si yo conozco exactamente mis costos y ese conocimiento de los costos parte de el material, saber cuántas unidades vamos a consumir en cada uno de ellos, pues podré controlar mis compras, hacer un uso eficiente de mi capital de trabajo, de mis recursos financieros y sobre todo controlar la producción. Digamos que un ejemplo muy clásico de todo esto resulta a veces en las construcciones, ¿no es cierto? Yo creo que todos en la vida hemos pasado por ese ejercicio de construir algo, de hacer una obra, así sea pequeña en la casa, levantar un muro, tumbar algo, hacer una reforma, y entonces nos ocurre eso. Como no sabemos, como no conocemos, probablemente el maestro de obra nos podrá decir, mire, necesitamos 10 bultos de cemento y necesitamos 20 metros de arena. Y a lo mejor eso no es lo que se necesita. Y estamos corriendo el riesgo de que el material se nos desperdicie, de que nos sobre cantidad de material, que después, como ese no es nuestro negocio,
Como mi negocio no es vender cemento, como mi negocio no es vender arena, pues al final con lo que me queda yo ni siquiera sé qué hacer con eso. Y termino o dejándolo guardado en alguna parte donde el cemento se endurece ya después por no utilizarlo y perdiendo ese dinero, o finalmente diciéndole a alguien que puede ser el mismo maestro, le regalo eso que sobró. Y entonces termina siendo un sobrecosto. Termino con mis productos, con mis servicios mucho más costosos de lo que realmente eran, y así no podré competir o no podré recuperar la inversión cuando defina mi precio de venta o cuando le cobre a mi cliente lo que le tengo que cobrar. Entonces, fundamental el control de los recursos, que no solamente lo hago con los materiales, también lo hago con la mano de obra. Así pueda sonar, digamos, a algunos elementos poco convencionales, pero hay que decir lo mismo con respecto a la mano de obra. Si yo sé exactamente cuántas personas necesito para hacer la obra, para hacer mi producción, pues voy a contratar ese número de personas. No voy a contratar una persona más porque me implicaría unos costos adicionales, o no voy a contratar una persona menos porque entonces me implicaría quedarme corto al momento de producir. Y en ese caso, pues necesitamos del concurso de, digo yo, ustedes, porque generalmente este curso está diseñado para ingenieros, está pues dentro de las especializaciones que la Universidad de Santiago de Cali ofrece en la Facultad de Ingeniería, y entonces es allí donde ustedes como ingenieros nos permiten hacer efectivamente esos cálculos de los toma de tiempos y movimientos y establecer cuántos operarios y cuántas personas son las que se requieren efectivamente para una producción, así como igual el control de los materiales. Y desde luego en el tercer elemento del costo, que son los costos indirectos, pues se presenta exactamente la misma situación. A veces allí es menos perceptible, es más complejo de controlar, pero también se debe hacer de la misma manera. Ejemplo, pues si yo necesito hacer una producción y en una producción voy a elaborar 500 unidades, pues voy a establecer unas máquinas, a comprar unas máquinas y unos equipos que me brinden esa capacidad de 500 unidades. No voy a comprar unas máquinas que me brinden la posibilidad de hacer 1000, porque tendría entonces un exceso de capacidad instalada, una capacidad instalada ociosa que me está significando mayores costos, porque al fin y al cabo la máquina arranca con un consumo de energía igual para hacer las 500 o para hacer las 1000, porque al fin y al cabo estaría utilizando un espacio, y entonces yo alquilé una bodega para una máquina grande de hacer 1000 y esa bodega tiene 100 metros cuadrados, por decir cualquier cosa, mientras que podía haber alquilado una bodega con 50 metros cuadrados porque la máquina que necesitaba era más pequeña, porque mi espacio de almacenamiento también era menor porque no necesito tantas unidades. Entonces, esos otros recursos, que son los costos indirectos, se van a ver afectados también dentro del modelo del costo. O sea, que controlar los costos implica conocerlos. Y si conozco ese detalle, si he hecho mi ejercicio de sistema de costeo, pues entonces tengo identificado qué cantidad de recursos necesito, materiales, mano de obra y costos indirectos necesarios para cada fabricación. Otro elemento que también se nos ofrece como una ventaja en la utilización de los costos como una herramienta administrativa y gerencial es la toma de decisiones de rentabilidad. Muchas veces nos encontramos frente a una decisión de un cliente que nos pide un descuento. ¿Y cómo sé cuánto descuento le doy? ¿Cómo puedo saber si mi cliente me dice, mire, si yo le voy a pagar de contado o le voy a comprar no 50, sino 80 unidades, pero deme un descuento del 10%? Si yo no conozco mis costos, si yo no sé a mí cuánto me cuesta elaborar esos bienes, probablemente le diga que sí y le doy un descuento del 10% y recibo X cantidad de dinero, pero si mi rentabilidad en ese producto era del 5%, pues finalmente lo que estoy haciendo es no perder el 10, pero sí dejar de ganar el 5. Entonces, eso es lo que estaríamos mirando también. Si yo conozco el costo, puedo establecer mi rentabilidad, puedo tomar mis decisiones sobre cuánto me quiero ganar y si le puedo dar o no le puedo dar o conceder un descuento a un cliente y en qué momento lo hago. Adicional a eso, también tenemos la definición sobre subcontratos.
hoy en día algo muy de moda en nuestras organizaciones. Las empresas cada vez se estructuran como empresas mucho más livianas, y eso de ser unas empresas livianas implica que pues lo que otro pueda hacer por mí, pues que lo haga y yo le pago, pero siempre y cuando tenga yo el control del costo. Yo podría decir, ejemplo, en un laboratorio, una empresa prestadora de servicios de laboratorios clínicos, análisis de muestras, etcétera, una entidad prestadora de servicios de salud, una clínica, que en algún momento puede venir una persona de un laboratorio externo a mi clínica y decirme, mire gerente, yo le ofrezco que esos servicios de análisis de las muestras de sangre que usted está haciendo en su laboratorio, yo se las puedo hacer en un laboratorio moderno que acabo de montar aquí al frente de su clínica y le voy a cobrar 5.000 pesos por muestra analizada. ¿Y cómo hago yo como gerente para decirle, acepto ese contrato, acepto su propuesta, si yo no sé cuánto me está costando hacer un análisis dentro de mi clínica? Yo le podría decir, sí, listo, hagámosle. Y entonces empiezo a pagar, cierro mi laboratorio que tengo internamente en la clínica y empiezo a subcontratar y a pagarle a ese proveedor de ese servicio 4.000 pesos por muestra analizada, y resulta que analizarla dentro de mis instalaciones me costaba 3.500 pesos. Entonces estoy sobrecosteando ese servicio que es el análisis de laboratorio en 500 pesos simplemente porque yo no sabía cuánto me costaba. O por el contrario, si yo tengo capacidad ociosa instalada dentro de mi laboratorio, puedo salir a ofrecerle a terceros, a otras clínicas, que yo les hago esos análisis dentro de mi clínica. Pero igual tengo que saber cuánto me cuesta hacerlo para poder saber cuánto les voy a cobrar. Entonces, en esa subcontratación, en ese que es un saber utilizar mi capacidad instalada y no llenarme de las cosas que yo no necesito, pues es importante conocer mis costos. Si yo decido cerrar una unidad dentro de mi organización y subcontratar esa actividad porque resulta ser necesaria, resulta ser indispensable para mi producto, mi servicio de todas maneras, pues entonces tendré que saber cuánto me estaba costando antes de tomar la decisión de cerrar y subcontratar por fuera. Y además, pues, evaluar el desempeño de los colaboradores. Eso es algo que también con el manejo del costo podemos hacer. Hoy en día todas las organizaciones están llenas de indicadores por todos lados. Los puestos de trabajo no están hechos como otrora de funciones. Uno iba a cualquier organización y le decía, mire, lo contratamos para este cargo y aquí está su manual de funciones, lo que usted tiene que decir. Hoy en día generalmente en todas las empresas los que le dicen, lo vamos a contratar y aquí están sus indicadores. Tiene que cumplir con esto, esto y esto. Y entonces, para yo poder controlar y evaluar ese desempeño de mis colaboradores, pues necesito saber el impacto que eso tiene que ver con los costos. Necesito saber qué tanta efectividad o qué tanta eficiencia puede tener cada uno de ellos desde su puesto de trabajo. Y eso lo controlo si conozco o si he hecho un seguimiento de cada uno de mis elementos de costeo. Como ven entonces, esas 5 pueden ser, digamos, algunas de las más relevantes utilizaciones que podamos hacer de ese conocimiento de los costos de un producto o de un servicio. Vamos a mirar entonces ahora esos recursos de los que estuvimos hablando, materiales o materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación de manera detallada. ¿Cómo vamos a manejar o cuál va a ser el impacto o los elementos a tener en cuenta dentro del control de cada uno de ellos? Empecemos con los materiales o materias primas. Generalmente, si nos remitimos al plan de cuentas que en Colombia se maneja a través del decreto 2650 del año 93, que entre otras cosas va a cambiar, es uno de los elementos que van a cambiar ahora bajo normas internacionales de información financiera, que es algo en lo que todas las empresas en Colombia tienen que estar metidas este año de lleno, porque a partir del 1 de enero del 2016 prácticamente todas las empresas tendrán que manejar su información financiera o sus contabilidades amparados en normas internacionales. Allí de todas maneras hacemos el reconocimiento de materias primas para hablar
sobre todo de las empresas manufactureras, de las empresas que transforman. Entonces, una materia prima es un material que una empresa adquiere con la intención de, a través de un proceso, convertirlo en un producto nuevo y vender ese producto nuevo a sus clientes. Igual, si no estamos en una empresa manufacturera, sino en una empresa prestadora de servicios, pues encontramos ese mismo concepto, pero no bajo la denominación de materias primas, sino de insumos. Por ejemplo, la clínica. La clínica utiliza diferentes insumos como los medicamentos, como alcohol y gasas y todas estas cosas que las utiliza en su servicio que presta de operaciones y de atención a los pacientes. Pero allá no se llaman materias primas, sino que llaman materiales en las empresas de servicios. Pero el tratamiento, digamos desde el punto de vista contable y de la teoría del manejo de los costos, es igual. ¿Cómo llegar entonces allá a controlar esas materias primas? Lo primero que debemos hacer es que cuando vamos a empezar nuestro proceso de identificación de los materiales, hay que partir de un concepto teórico que en manejo de inventarios se llama la explosión de partes. Esa explosión de partes indica entonces que lo que debemos hacer es calcular las cantidades de materiales que consumimos para elaborar una unidad de producto o servicio. Es decir, tomar mi producto o servicio y explosionarlo. O sea, dividirlo hacia los diferentes conceptos y digo, necesito este y este material. Y establezco también las cantidades de cada uno de esos materiales que requiero para elaborar una unidad de producto terminado. Debo considerar además el costo, o sea, el valor de los materiales. Importante consideración, y es que cuando hablamos del valor de los materiales, no solamente se debe tener en cuenta lo que yo le estoy pagando a mi proveedor, porque yo le puedo estar pagando a un proveedor en el exterior para traer un material que requiero desde Estados Unidos, desde la China o de Europa. Pero sucede que ese material me llega vía marítima a Buenaventura o me llega vía aérea a Alfonso Bonilla Aragón, pero sucede que desde allí hasta las instalaciones de mi empresa yo me tengo que hacer cargo. Y entonces tengo que asumir unos transportes, tengo que asumir unos seguros, tengo que asumir unos gastos de nacionalización para poder utilizar ese material. Todo eso hace parte del costo. Entonces, el costo del producto implica todas esas erogaciones, pagos o reconocimientos que debemos hacer hasta que el material está en nuestras instalaciones en condiciones de ser utilizado. Entonces, importante reconocer todo eso, porque si, digamos, yo dejo por fuera el tema del transporte o de los seguros, entonces estaría al momento de definir el costo de mi producto, subcosteándolo, dejándolo con un valor por debajo, y cuando lo pretenda vender, mi rentabilidad entonces no va a ser la que yo creo, sino que va a ser menor simplemente porque dejé por fuera algunos de estos elementos del costo que no estoy considerando. Documentos asociados, es decir, cómo me puedo guiar o dónde puedo encontrar información dentro de la empresa con respecto al tema del manejo y los valores de las materias primas. Pues tenemos fundamentalmente las entradas y salidas de los almacenes de materias primas y materiales, las órdenes de producción y de consumo que me van a indicar qué tanto estoy retirando, qué tanto estoy movilizando dentro de mi planta de producción de esos materiales, cuánto retiro de mis bodegas. Desde luego las facturas de los proveedores, sus remisiones. Hoy en día eso es fundamental desde el punto de vista contable inclusive, porque el tema de normas internacionales de información financiera cambia algunos elementos de la contabilidad que traíamos anteriormente bajo el decreto 2649 del año 1993 en Colombia. Y eso es que, por ejemplo, anteriormente se le podían decir y se manejaba incluso en las áreas de contabilidad aquel tema de que
yo no contabilizo porque es que todavía no me han entregado la factura. Hoy en día en normas internacionales no es así. Normas internacionales dice la transacción de la venta se perfecciona en el momento en que usted recibe el bien y tiene el control sobre él, asume los riesgos y obtiene los beneficios. Y eso quiere decir que si un proveedor me entregó mi materia prima, yo ya estoy asumiendo los riesgos a partir de ese momento. Si la materia prima se pierde, se daña, se deteriora, es problema mío y yo lo tendré que asumir. Si yo la voy a vender, mañana yo estoy obteniendo el beneficio, entonces ya es para mí un activo. Tengo los riesgos y tengo los beneficios, así no me hayan hecho factura. ¿Qué tendré que hacer entonces? Un documento interno para poder hacer la contabilización, pero lo tengo que reconocer contablemente desde ese momento como un inventario de la empresa. También tenemos el tema de la valoración. A veces la empresa pues compra materias primas o compra materiales, la misma materia prima, a diferentes proveedores o al mismo proveedor en diferentes épocas del año, y eso hace que los precios varíen. Sobre todo pues si tenemos materias primas, materiales que lo estamos adquiriendo directamente desde el exterior o que son importados hoy en día, por ejemplo, con el tema del dólar en alza permanente. Yo puedo estar comprando unos bienes hoy a un precio y el próximo mes a un precio diferente. ¿Qué hacemos entonces desde el punto de vista contable y financiero para manejar? Utilizamos el promedio, pero no el promedio aritmético simple, es decir, no coger el precio 1000 más el otro precio 1200, sumado 2200, dividido entre 2, 1100 cada uno, sino teniendo en cuenta las cantidades. Porque yo puedo haber comprado 1000, las que compré a 1000, ser una mayor cantidad de unidades, y eso hace que entonces el precio ponderado se acerque más a 1000 que a 1200. Entonces hay que tener en cuenta la ponderación con las cantidades de material que tenemos allí. Y utilizaremos en el concepto del manejo de los materiales o materias primas, pues una herramienta de control, a veces de grata, a veces de ingrata recordación para algunos, desde las épocas del colegio, que es el Cardex, una herramienta que nos ayuda a controlar las existencias que tenemos en la bodega. Desde luego, hoy ha evolucionado mucho todo esto. Hoy en día el manejo y control de los Cardex es como lo vemos en los supermercados o en las grandes bodegas, a través del control de la lectura de láser con la pistolita, que simplemente se la pasamos al código de barras, y entonces eso ya nos evita estar enredándonos con esa tarjeta de si es que estamos aumentando, si es que estamos disminuyendo, qué son las entradas, qué son las salidas. Pero lo cierto sí es que así visiblemente la tarjeta ya ha desaparecido, internamente en los softwares eso es lo que ocurre, un control individual, y que debemos periódicamente estarlo controlando y verificando contra las existencias. En la presentación que ustedes van a tener a su disposición van a encontrar unas cifras sobre el manejo de unas órdenes de prestación de servicio, una empresa prestadora de servicios, y el cálculo de los materiales para 3 órdenes de producción o de servicios, perdón, que se van a hacer en la empresa durante un periodo. No me voy a referir por ahora a ese tema de la parte numérica, ustedes lo pueden consultar dentro de la presentación, pero me gustaría sí entonces avanzar a nuestro segundo elemento del costo, para que allí revisemos la parte teórica también y ustedes después la parte práctica la puedan constatar. Son 3 elementos del costo. Vamos a mirar la parte teórica de la mano de obra. El tercer elemento, que son los costos indirectos de fabricación, pues hay un video que ustedes encuentran dentro del módulo, que lo pueden consultar con un profesor mexicano, donde hemos tomado esa información que él explica sobre el tema de costos indirectos y que lo hemos asociado al módulo. Entonces, de la misma manera que lo hicimos con la materia prima, vamos a mirar con la mano de obra directa cuáles son los elementos que nos van a permitir el control y la contabilización, el cálculo y el manejo de los valores de la mano de obra en la producción o en el costo de un producto. Diríamos que asimismo como lo hicimos en materiales, que dijimos hay que hacer una explosión de partes,
En mano de obra diríamos que hay que hacer una explosión de tiempos, o sea, determinar los tiempos de operación. Saber que si yo voy a elaborar un producto o a prestar un servicio, ese producto, ese servicio requiere diferentes etapas en su proceso de elaboración. Y entonces me doy a la tarea de identificar cada una de esas actividades. Y volvemos a lo mismo con la colaboración de los ingenieros, seguramente en mi planta de producción, establecer los tiempos. ¿Cuánto tiempo nos estamos demorando en cada actividad? Allí es importante tener en cuenta que pues a veces podemos globalizar actividades cuando de pronto los salarios son iguales en una planta de producción. Si todas las personas se ganan el salario mínimo, pues entonces yo puedo sumar los tiempos y no tendría inconveniente multiplicar tiempos totales por un salario mínimo, porque cualquier operario que desarrolle la tarea va a costar igual. Pero hay actividades o hay empresas, hay tipos de manufactura o de producción donde hay salarios especializados. Entonces no es lo mismo si tomo el salario de uno o de otro, y tendré entonces que tomar cada actividad por separado con el salario que corresponde a la persona que ejecuta esa actividad. Ejemplo, en una fábrica de confecciones, pues la primera actividad que se hace son las actividades de tendido y corte de las telas, y posteriormente se hace la parte de confección en las máquinas planas, posteriormente en las máquinas fileteadoras, etcétera, etcétera. Y los salarios son diferentes. No se gana lo mismo el cortador que la persona que maneja una máquina plana o que la persona que maneja una máquina fileteadora. Por lo tanto, allí tendrá que tener identificado la actividad que cada uno de ellos desarrolla y cuánto tiempo le dedica cada uno de ellos a elaborar una unidad de producto para poder cuantificar adecuadamente los salarios. Estamos hablando de la mano de obra directa. Ese concepto directa quiere decir los que participan directamente en el hacer, los que están involucrados en la planta de producción haciendo la tarea. Porque a veces también tenemos en nuestra planta de producción otras personas, caso de los supervisores, caso de las personas que se encargan, por ejemplo, del suministro de los materiales hacia los puestos de trabajo o que hacen control de calidad, pues que ellos no estarían incluidos dentro del concepto de mano de obra directa, sino dentro de mano de obra indirecta, que hace parte del tercer elemento, que son los costos indirectos de fabricación. Mano de obra directa entonces son los que están directamente en el hacer, en contacto directo con el producto o con el servicio que se está elaborando o prestando. ¿Cómo determinar los valores o el costo de la mano de obra? Pues aquí también hay que tener en cuenta que estamos hablando del valor pagado por cada puesto de trabajo, incluyendo prestaciones sociales, incluyendo aportes para fiscales. Entonces no puedo hablar solamente del valor del salario como está planteado en el contrato de trabajo, si es que hay un contrato de trabajo, porque pues si no es por mediante contratación directa, sino a destajo o por labor, pues allí también tendría que definir cuánto le estoy reconociendo a la persona por unidad. Pero si estoy contratando personal de planta, en mi planta de producción, pues tengo que tener en cuenta el salario que está pactado, pero además que ese salario me va a acarrear unas prestaciones sociales y me va a acarrear unos aportes también a la parafiscalidad. Tener en cuenta que en Colombia esas normas están cambiando o han venido cambiando en los últimos años, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, el tema de los aportes considerados antes para el SENA y para el ICBF, que representaban un 5% del valor de la nómina, hoy en día las empresas no lo pagan directamente sobre la nómina, sino que eso fue lo que se transformó en el CRE, que es un impuesto sobre la renta o un impuesto sobre la renta para la equidad, que es como lo denominan tributariamente. Y entonces ahora se calcula sobre la renta, no sobre el salario. Entonces ya ese valor no vendría incluido en el costo de la mano de obra. Al igual que también el tema del manejo de la información de los aportes en salud, que las empresas no los van a hacer o no los hacen para los trabajadores que se ganan menos de 10 salarios mínimos. Entonces, normatividades que permanentemente están cambiando y que tienen incidencia directa en el costo de nuestros productos o nuestros servicios.
En materia de los documentos asociados al manejo de la mano de obra directa, pues allí tenemos obviamente las nóminas, los reportes que nos hagan desde el área operativa o de producción de las compañías, en los cuales nos estén indicando cuánto tiempo se demoró cada persona en hacer la labor, los tiempos destinados desde cada puesto de trabajo a cada una de las actividades y a cada una de las órdenes, por ejemplo, las empresas que trabajan bajo el modelo de órdenes de producción o de prestación de servicios. Entonces yo controlo cuánto tiempo le estoy dedicando a cada una de esas órdenes o esos lotes o grupos de producción o de servicios. Entonces allí tendremos en cuenta esos documentos. La valoración es importante en el tema de la mano de obra, hablar de los minutos utilizados que ya están cuantificados en esa primera parte de toma de tiempos o de explosión de tiempos, pero mirar el tema del valor real del minuto. A veces hay cosas que están ocultas dentro de la legislación. La legislación laboral o el régimen laboral colombiano o la normatividad bajo la cual se maneja la contratación en Colombia habla de los salarios y asume entonces que para yo saber el valor de una hora de trabajo, lo que tengo que hacer es dividir el salario que le he asignado a la persona mensualmente entre 30 días y luego lo que me dé que sería el valor del salario diario, dividirlo entre 8 horas de la jornada diaria y con eso establecería el valor de una hora. Pero la verdad es que eso es algo teórico. Si lo estamos mirando desde el concepto de la mano de obra como indicador de producción, pues sabemos que también esa misma legislación que nos dice que hagamos ese cálculo, también nos dice que la persona tiene derecho a el descanso dominical, ¿no es cierto? Entonces, si tiene derecho al descanso dominical, quiere decir que no va a trabajar 30 días en el mes, va a trabajar 24 o 25. Por la misma cantidad de dinero. No es que yo le vaya a pagar menos entonces porque ese día no lo va a trabajar, se lo tengo que reconocer. Y entonces a la hora, la verdad, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Dividir el valor del salario mensual entre 25 o 24 días, que es lo que efectivamente trabaja la persona, para poder obtener el valor diario. Y después tendremos que hacer también unas cuentas en las cuales los ingenieros nos ayudan mucho, y es calcular las eficiencias o las efectividades en la labor. Porque en eso tampoco nos vamos a decir mentiras ni echar cuentos, ¿no es cierto? Yo puedo estar 8 horas en mi puesto de trabajo, lo que no quiere decir que esté trabajando 8 horas. A veces estamos en el puesto de trabajo, pero estamos haciendo actividades que no están asociadas al trabajo mismo. Puede que sea alistamiento del trabajo, pero entonces ese tiempo de alistamiento tiene que ser considerado como parte del costo. Incluso la misma ley nos dice y nos habla de una normatividad en las cuales para preservar la salud de todos los trabajadores con el tema de la salud ocupacional y todo esto, tenemos que hacer unas pausas activas, ¿no es cierto? Y entonces de las 8 horas del tiempo de trabajo tengo que sacar espacio para las pausas activas. Hay actividades económicas o empresas que tienen por acuerdo con sus trabajadores, por ejemplo, también generar unos espacios en los intermedios de cada jornada para tomar un descanso, para tomar un refrigerio. Y ese tiempo no es tiempo efectivo de producción. Entonces, cuando hablamos de esas 8 horas laborables diarias, probablemente si decimos que hay una efectividad del 80%, entonces estaríamos hablando de que realmente no serían 8 horas, sino que serían 8 por 8, 64, 6.4 horas. Y si dividimos entonces el valor del salario entre 24 días y entre 6.4 horas diarias, entonces el valor de la hora va a ser totalmente diferente. Agreguémosle entonces además los factores parafiscales y los factores de prestaciones sociales y entonces vamos a encontrar un valor de hora que es totalmente distinto a lo que nos podría estar diciendo el reglamento o el código laboral, el régimen laboral colombiano, código sustantivo del trabajo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra incidencia. Yo no puedo dejar de cuantificar o dejar por fuera algunos de esos elementos, porque si lo dejo por fuera, estoy corriendo el riesgo de hacer un cálculo en el que diga que mi costo
es una X cifra, vendo mi producto a un precio en el cual creo que me estoy ganando una cantidad de dinero, pero a la hora de la verdad me estoy ganando menos o puedo estar perdiendo plata simplemente porque algunos costos no los identifiqué adecuadamente. Bien, de nuevo, en la presentación ustedes encontrarán cifras para el cálculo de la mano de obra sobre el mismo ejercicio de esa empresa que dijimos es una empresa prestadora de servicios que tiene 3 órdenes de servicios que ha desarrollado durante un mes. Y luego está el tema de los costos indirectos, que como les dije, pues no lo voy a manejar en este momento en esta presentación, puesto que en el módulo les he colocado un enlace con otro profesor que les va a indicar sobre el tema de los costos indirectos. Creo que con esto podemos revisar esta parte de la unidad 2 y luego estaremos en contacto mirando algunos elementos que los podemos hacer ya videoconferencia, tipo videoconferencia, para que hagamos las consultas al respecto. Hablaremos entonces posteriormente de la unidad 3.